Entonces, ¿estamos viendo algo en la pantallita? Sí, Bueno, muy bien. Gracias a Dios por eso. Espero que estén viendo ahí. Dice curso para bautismo. Esta es nuestra segunda clase, ¿verdad? Es nuestra lección número 2. Son lecciones que vienen pues bien cargaditas, bien sustanciosas. Esta es la lección número 2 para recibir la clase prebautismal. Entonces, esta lección la hemos titulado ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay una pregunta muy importante. Dentro de la clase pasada vimos todo lo que es la parte histórica, miramos los sucesos, es decir, como los testimonios de bautismo, la sombra que del Antiguo Testamento, recuerde que hablamos por allá de la nube, del mar, ¿cierto? Del pueblo de Israel, de sí, los que pasaron en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Entonces, vimos como antecedentes también el Nuevo Testamento, los que fueron bautizados. Esta vez vamos a mirar qué debo hacer para ser salvo. Hay 7 pasos para ser salvo. Yo espero y aspiro hoy alcanzar a dar por lo menos 4. 4, ojalá si puedo 5, si puedo 6 y si se pueden los 7, pues gloria a Dios. Pero yo creería amén. que hoy vamos a alcanzar por lo menos que demos los primeros 5 pasos. Vamos a ver que hasta dónde nos alcanzan las fuerzas. Entonces, el paso número 1 para ser salvo es oír la palabra de Dios. Muy importante este paso y muy importante tener claro qué es lo que hay que oír. Entonces, no sé si todos me están escuchando bien, si todos me oyen bien. Amén. Charles también y María y todos. Sí, señor. Bueno, entonces lo primero es oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no es oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. La salvación viene por ahí porque si uno no escucha la palabra de Dios, pues ¿cómo se convierte? Bueno, hoy en día está el lenguaje de señas, ¿no? Pero es que esa es otra forma de oír. Es una forma explicativa porque ellos oyen a través de las señas. O sea, es como algo extraño, algo raro, porque en sí pues su oído no funciona para oír, pero, pero pues ellos a través de las señas, a través de sus ojos, ven y oyen, pudiéramos decirlo de esa forma. Pero para la regla general, para la mayoría, para el 99% de la población, que sí podemos oír con nuestro oído, valga la redundancia, pues es el poder nosotros escuchar esa palabra, sea a través de la televisión, a través de la computadora, del teléfono, de la tablet, bueno, tantos medios que hay, del predicador en el púlpito, en la plaza, de la radio, etcétera. Pero lo importante es que se oiga la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Tenemos que recalcar lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta que le escribe al joven pastor Timoteo. Él escribe en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, que ustedes tienen en pantalla, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene 4 utilidades, mire. Útil, primero, número 1, útil para enseñar. 2, útil para redarguir. 3, útil para corregir. 4, útil para instruir en justicia. Entonces, para enseñar, redarguir, corregir, instruir, pero para la maldad también se puede instruir. Entonces aquí es para instruir en la justicia de Dios. Y tiene como quinto elemento un fin. Y ese fin dice que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta. Dice, no, pero es que perfecto es solo Dios. Sí, pero es que hay 2 clases de perfección, ya ahorita les puedo explicar eso. Dice que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice, ninguno somos perfectos. Y pues uno dice amén hasta ahí. Y luego Pablo dice, y luego vosotros los perfectos. Dice, ay, si ve que es que la Biblia se contradice. ¿Cómo así? Que primero dice que ninguno somos perfectos, que no es que seamos perfectos. Y luego dice que nosotros somos perfectos. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos nuestra humanidad, nuestra condición humana, como seres humanos,
pues en nosotros no falta el pensamiento malo, no falta la palabra de pronto, aunque no sea vulgaridad, pero no falta la palabra de pronto que no va de acuerdo a lo que Dios quiere. No falta la mala mirada, no falta el mal genio, entonces no falta el temperamento que se sale entonces, en cuanto a esa humanidad, en los ítems que le he dado y otros, pudiera decir, no somos perfectos. Nosotros fallamos de alguna manera. Entonces Pablo dice, no es que seamos perfectos. Pero cuando Pablo dice, y vosotros los perfectos, se está refiriendo al camino de la salvación. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Entonces, cuando nosotros andamos en ese camino que se llama Evangelio de Jesucristo, estamos en un camino de perfección, porque Jesús es perfecto, ¿sí? Él es perfecto, Él es verdadero. Entonces, al nosotros estar en ese camino, vamos por un camino de perfección. Entonces, volvámosle como a tomar el sentido al apóstol Pablo. Pablo dice, a vosotros los perfectos, es decir, a los que están en un camino de perfección, a los que están andando, trasegando en un camino de perfección. Dicho de otra manera, los imperfectos, los humanos que se duelen, los humanos que todavía esta carne, esta humanidad, aún siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús, aún llevando 20 años en la iglesia, esos humanos cristianos bautizados de trayectoria, todavía están humanamente imperfectos, porque todavía se irán, les da mal genio por algo, todavía en algún momento como que hay, pero están en un camino de perfección. Son perfectos por cuanto están en el camino de la perfección. Entonces entendemos eso. Pero lo cierto es, para no salirnos del tema, ese era como un paréntesis para enseñar acerca de la perfección, Pablo está diciendo aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. Y no son las palabras simplemente de Pablo, sino que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, el que está diciendo a través de los labios de Pablo, que diciéndole al joven pastor Timoteo, Timoteo, enséñale a la gente y que sepan todos muy claritamente que toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia y que tiene un solo fin. Y es que el hombre que se acerca a la palabra, el hombre que se acerca al evangelio, el hombre y la mujer que se bautiza en el nombre de Jesús, entonces sean enteramente preparados. Es decir, que esto es una preparación día a día, es una preparación donde hoy debo ser mejor que ayer y mañana debo ser mejor que hoy, y que cada día nos perfeccionemos más, nos preparemos más para toda buena obra. Entonces, ¿cómo aprende uno eso? ¿Cómo aprende que la Biblia es útil, que es para enseñar, es para redarguir, para corregir, que instruye y que tiene el fin de preparar a la gente para buenas obras en Dios? Eso lo aprende oyendo la palabra de Dios. No hay otra forma. Oyendo la palabra de Dios. Y cuando usted solita la lee, o cuando usted solito lee la Biblia ya, aunque usted no hable muy duro y aunque la lea mentalmente, pero usted está oyendo la palabra de Dios. Haga de cuenta como el lenguaje de señas. Pero está oyendo en sí mismo, está entendiendo, está mirando, está leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que hace sabio al hombre. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, la Biblia no en vano dice el Salmo 119, 104, dice 105, perdón, Salmo 119, versículo 105, dice la Biblia: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Es decir, que la Biblia, la palabra de Dios, es como ese bombillo que usted tiene allá en el cuarto o allá en la cocina o donde sea en su casa. Esos bombillos no los pusieron por allá en el piso, a ras de piso ni a medio metro de altura. No, la gente tiene una sabiduría hasta buena. Algunos los pusieron en la pared por ahorrarse en el cable y hacer la regata allá hacia la plancha, pero eso ya es por pereza. Pero la mayoría de la gente inteligente entonces
Pone el bombillo es allá en el techo, la lámpara la pone allá en el techo para que alumbre. Por eso algunos llegan a los apartamentos y dicen, yo voy a reformar esto, voy a quitar esta luz que está puesta aquí en esta pared, ese bombillo ahí, no, eso ahí no alumbra bien. Lo voy a reguetear y voy a traer un maestro y lo pongo allá en toda la mitad, una lámpara, ojalá de 3 bombillos, que alumbre bien esta sala, que alumbre bien este cuarto. Ah, bueno, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que esa palabra debe estar bien iluminado o bien en alto, llamémosle en su ese alto es en un alto concepto de su vida para que le alumbre su camino. Es decir, que usted y yo debemos de tener en cuenta la Biblia para que nosotros andemos bien por esta vida. La Biblia es el manual para el hombre. Entonces, imagínate que tú te compras una máquina ¿qué le digo yo? Una máquina de coser. Una máquina de coser. Y usted tiene su máquina de coser y contento me dice, pastor, yo me compré esta máquina de coser porque es que me voy a poner a fabricar chaquetas, jeans, camisas. Bueno, voy a fabricar lo que más pueda porque aquí voy a sacar el sustento para mi familia. Yo le digo, qué bueno, ¿y cómo funciona eso? Dicen, no sé, yo cuando la destapé de la alegría, yo boté esa caja y ahí ya venía un libro, pero a mí se me perdió. Pero aquí tengo el manual de la licuadora, con ese. Y entonces usted se pone a leer el manual de la licuadora. Y con el manual de la licuadora usted quiere hacer funcionar la máquina de coser. Entonces resulta que la va a triturar. Porque el manual de la licuadora dice es otra cosa. Entonces usted me diría, pues obvio, pastor, eso es como muy obvio. ¿Uno cómo va a hacer funcionar una máquina de coser con el manual de una licuadora? Eso no tiene pies ni cabeza. Así es el hombre que no quiere tener en cuenta a la Biblia para andar por esta vida. Si no quiere hacer lo que la gana se le da, y entonces él hace su propio manual. Eso, ¿cuál infierno? El infierno es este mundo. El infierno es mi suegra. Ya quisiera. Eso uno en esta vida anda como quiere y si uno mismo se da la vida y si uno se porta bien, le va bien y si se porta mal, le va mal. Ya quisiera que fuera solo así. Eso uno en esta vida uno debe escoger y darle al que pueda y bueno, no dejársela dedicar y bueno. Entonces comienza a hacer sus propios manuales o el manual del vecino o el manual que él va adquiriendo, los renglones que él va copiando del amigo de la cantina, de la amiga que engañó al marido y quiere que no se la deje, dice usted no se la deje montar de su marido. Vea, yo primero, y eso sí, yo le dije cuántos pares eran 3 moscas. Yo desde un comienzo le fui poniendo las reglas y aquí en la casa yo no me la dejo dedicar. Entonces ese es el manual que ha hecho de acuerdo a lo que las vecindades le han dicho, de acuerdo a lo que las amistades le han dictado a su corazón y ha hecho una recopilación de los abuelos, de los tíos, de los vecinos, de los primos, de los amigos, de todo el mundo. Se ha hecho un manual más grande que la Biblia y está actuando a través de ese manual. Entonces, ¿eso para qué uno casarse? Eso se casa uno y eso se divorcia al rato. ¿Y uno para qué matrimonio? ¿Y eso para qué? Entonces hace su propio manual de la vida. Y resulta y yendo desde luego por lógica va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual para el hombre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escudriñad las escrituras porque luego en ellas no es que tienes la vida eterna, dijo el autor. O el escritor, porque el autor es Dios. Pero el escritor escribe, perdóneme, el escritor plasma así la palabra de Dios y dice, escudriñad la Biblia. Esa Biblia, tómela muy en serio. Coge esa Biblia y escudriñela. Es decir, no lea ahí como un periódico más. Yo abro aquí dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bonito. Eso ahí está. Bueno, ahí dice, no entendí, pero ahí está bien. No, póngale cuidado. ¿Cómo así que justificados? Yo me puedo justificar pues por la fe. ¿Qué es la fe? La seguridad. Oiga, y tenemos paz para con Dios. ¿Y esa paz cómo la adquiero? Y aquí dice que la paz para con Dios solamente se puede adquirir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pensé que era llevándole a alguien algo o diciéndole a alguien que me perdonara mis pecados. Oiga, yo estaba equivocado. Aquí en el manual de la vida del hombre dice que la única forma de tener paz para con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Entonces uno comienza a entender en el manual de la vida cómo es que debe andar. No como la tradición le dice. Entonces, ese oír la palabra de Dios es una referencia muy grande al mensaje del Evangelio.
Únicamente entendiendo el Evangelio podrá entender que Jesús es el único que puede perdonarle los pecados. Solo Jesús puede perdonar los pecados. Y coincidencialmente o por milagro de Dios abrí la Biblia y se lo estoy leyendo aquí en Romanos. O sea, estamos coincidiendo con lo que dice la diapositiva porque definitivamente no hay otro. Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra desechada por los israelitas, la cual ha venido a ser cabeza de la iglesia. Y Hechos 4, 12 sigue, el siguiente versículo dice, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no son los hombres, así nos pongamos el traje más bonito o la corbata más bella o el vestido más largo hasta el piso y que irradiemos santidad. Ningún hombre le podemos dar la salvación. Únicamente Jesús puede dar la salvación. Pero ¿cómo aprendes eso tú? A través de la palabra de Dios. La Biblia es el manual de Dios. Él es el que nos dice cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos ciudadanos, cómo ser buenos creyentes, cómo ser buenos pastores, cómo ser gente. Eso lo aprendemos es a través de la Biblia. Un libro de verdad que pasa de lo sagrado a ser un libro que todos los días se debe leer para tener el manual de la vida. Seguimos. Hechos 4:11 ya se lo leí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esos edificadores es Israel, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, cabeza de la iglesia. Y en ningún otro hay salvación. Note bien eso que está en su pantalla. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es de que desde ya le digo que el único nombre que se debe invocar para salvación en las aguas del bautismo es el nombre de Jesús. Y no es llevarle la contraria al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo ya les expliqué que ese es el mandamiento. Esa es la fórmula. Ahora hay que aplicar la fórmula en el nombre. Y el nombre es Jesús. Jesús sí es nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos. Es decir, que hay dos nacimientos. Ya vendremos a hablar de eso. Si no hubieran dos nacimientos, entonces diría siendo nacidos, pero aquí dice renacer, dos veces. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego sigue diciendo, porque toda carne es como la hierba. Ojo, el ser humano, usted y yo, somos como la plantica, como la hierba que aparece por ahí en el campo. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor ¿qué? Se cae. Mas la palabra del Señor, la Biblia y la palabra de Él permanece hasta el domingo. Ah, no, dice permanece para siempre. Es decir, que nosotros pasamos, pero su palabra, toda esta palabra, el Antiguo Testamento ya tiene como unos 5.000 años. Y el Nuevo Testamento tiene más de 2.000 años o 2.000 años. Y ahí está. Y la gente pasa y vocifera contra la Biblia, y han pasado y han escupido y se han muerto y no han terminado de nada y ni han hecho la voluntad de la palabra. Y hay uno tras otro se ha venido muriendo, abuelos, padres, hijos se mueren, pero la palabra ahí está intacta. La idea es que tú no hagas lo mismo que los demás, sino que esta palabra sí halle de verdad cabida en su corazón y en el mío siempre. Porque toda la gloria del hombre es como la flor y como la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios dice que el hombre es eso, como la hierba. En la mañana nace, al mediodía la plantica es perenne y con el sol se seca, florece, da una bonita flor. Y ya por la tarde se seca y se acaba. Entonces vale la pena hallar a Dios o buscar a Dios, encontrarlo mientras pueda ser hallado. Y ese mientras es hoy. El segundo punto es creer. Nunca se les olvide que un paso para ser salvo se llama oír la palabra de Dios. Algunos dicen, no, eso para ser salvo únicamente es creer y ya. Bueno, ¿y cómo crees si no oye la palabra? ¿O creer en qué? Algunos creen en la mata de sábila, otros creen en la herradura, otros creen en los 3 pelos del sapo calvo, otros creen en la baba de un murciélago, otros creen, bueno, cada uno cree en lo que se le antoja, pero vuelvo y le digo, porque han sacado manuales, porque han hecho de la historia y de la vida sus propios manuales. Pero la Biblia me habla de oír
y de creer. Y para creer debo oír. No puedo creer en Dios y creer en su palabra sin nunca haber leído una Biblia. Entonces, creer en la Biblia como la misma Biblia de Dios dice, siendo el manual para el hombre. Creer que Jesús es Dios sobre todas las cosas, no porque se lo enseñó el pastor, sino porque Romanos capítulo 9, versículo 5 lo dice. Y se lo voy a leer, porque estoy diciendo y haciendo. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice de la siguiente forma: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, con mayúscula está, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Porque algunos creen que Jesús sí es Dios, pero que es un Dios chiquito. Es un Dios chiquito, Él es el Dios Junior, Él es el Dios Hijo, y entonces creamos en el Dios Padre, y creamos en el Dios Hijo, y creamos en el Dios Espíritu Santo, y sin embargo es un solo Dios. Bueno, al fin es Dios Padre 1, Dios Padre 2, Dios Hijo, Dios Padre 1, Dios Hijo 2 y Dios Espíritu Santo 3, o es un solo Dios. Bueno, tenemos que definir eso. Nosotros creemos en un solo Dios, el Padre y Creador de todas las cosas, que es Espíritu y que se manifestó como hombre, como humano, dice la Biblia. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. Y luego San Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y ese verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, ese Dios maravilloso no es ese Jesús maravilloso, no es el Dios Hijo, porque no existe en la Biblia la palabra Dios Hijo, existe la palabra Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús a su vez es el único Dios verdadero por cuanto en él habita el Padre, según San Juan capítulo 14, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Las palabras que yo os hablo, yo no las hablo por la propia cuenta de esta humanidad, porque mi lengua, mi cerebro me lo dicta así, sino que el Padre que habita dentro de mí, el Padre que habita en mí, Él es el que hace las obras. Créame que yo soy en el Padre, es decir, yo contengo al Padre y el Padre es en mí. Entonces, eso se llama doctrina de la unicidad. Cuando usted entra al Evangelio y los que entran al Evangelio y tienen a Jesús como un gran Señor, no como un señor sirviente, no como un señorito, no como un señorcito por ahí sirviente, sino como el Señor que habla Romanos 9:5, y vuelvo y se lo leo, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ese amén significa comprobado es, así es. No le ponga tacha ni le ponga arandelas, así es. Eso significa ese amén que está ahí en el tema de Pablo. Entonces, Juan va a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Vamos a leerle Romanos 10, 8 al 10. Rápidamente dice la Biblia. Y como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. No, perdón, estoy equivocado. Corrió el texto. Yo sí dije, está como raro el texto. Dijimos que 10, 8 al 10, ya. 10, 8. ¿Mas qué dice? Ese sí es. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Espíritu Eterno, le levantó de los muertos, serás salvo. Toca hasta el 10, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con los labios, se confiesa para salvación. Por eso cuando la gente dice, yo a ese evangelio si no me convierto ni me bautizo por allá, si me he de condenar, que me condene. Póngale la firme. El infierno le espera. Confesó. Y se confiesa para dos cosas, para salvación o para condenación. Vuelvo y se lo leo para que no le quede duda. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere
no será avergonzado. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O se confiesa para salvación o se confiesa para condenación. No hay de otra. Entonces, mis hermanos, voy a leerles otra porción que es San Juan 1:12. ¿Qué dices? El Evangelio de Juan, porque hay primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Pero entonces este es Juan 1:12. Creo que ya lo hemos leído, ya se lo he leído en otra clase, pero voy a volvérselo a leer. A ver, Juan 1:12. Está diciendo Juan 1:12, bueno, se lo voy a leer desde el 11 para que lo comprenda bien. Desde el 11 dice, a lo suyo vino, está hablando de Jesús. Jesús a lo suyo vino a hacer su obra, a hacer su voluntad. Si mañana se queda en dominical, mañana voy a explicar un poquito acerca de esto, pero le voy a dar el adelanto a ti. A lo suyo vino a hacer su obra, a hacer su trabajo, a presentarse como el rey de Israel y rey de toda la gente y el esposo de la amada iglesia. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos, no es lo mismo lo suyo que los suyos. Dice, y los suyos no lo recibieron o no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Israel, su gente, los judíos. Jesús es de la tribu de Judá, él es judío. Entonces él vino a los israelitas a mostrar su obra. ¿Pero qué hicieron los suyos? No lo recibieron, sino que ellos lo hicieron fue crucificar por los romanos. Pero luego sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron. ¿Tú de verdad le quieres recibir? Ay, no, claro, yo le recibo, yo ya vive en mí. Ah, bueno, eso se manifiesta cuando tú te bautices. Allá se va a manifestar los que le reciben y los que no. Entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el que cree en el nombre de Jesús, se bautiza en el nombre de Jesús. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mis hermanos amados, mis hermanos por la fe, mis futuros amados hermanos, usted necesita de verdad creer, pero no creer cualquier cosita. No creer como dijo una viejita para allá en el pueblo, dijo, es que eso uno lo que quiera creer, eso cada uno tiene su fe. El uno cree en la mata de plátano, el otro cree en la mata de yuca, y eso lo importante es creer en algo, eso lo importante es eso. Qué equivocada está. Estaba leyendo, yo creo, que el manual de la bicicleta, pero no estaba leyendo la Biblia como manual para que el hombre se salve, porque la Biblia dice otra cosa, el que creyere en Jesucristo. Marcos capítulo 16, capítulo 15, versículo 16, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, sencillo. La Biblia no tiene arandela, la Biblia no tiene enredo. Es el hombre el que se ha hecho enredo de la palabra. Es el hombre el que ha querido enredar la Biblia. La Biblia es un libro muy claro, muy hermoso. A ver, yo le pregunto a ustedes allá, no me contesten a mí, contéstelo en su corazón. ¿Qué de enredado tiene ese versículo de Marcos capítulo 15, versículo 15-16? Id por todo el mundo y prediquele el evangelio a toda persona. El que crea y se bautice, éste será salvo. El que no crea, ese se condenará. Eso de verdad tiene algo de complicado. Yo lo veo muy sencillo. Sencillo como el agua. Que a usted se le predica el evangelio, si usted cree y se bautiza para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús, pues va a tener salvación, sigue perseverando ahí fiel. Y si usted se rehúsa a creer, pues la Biblia dice que será condenado. Sencillo, yo no le veo a eso que sea un asunto de que, ay, pero ¿qué querrá decir? ¿Qué código secreto será ese? Ay, ¿qué significará eso, hermano? Y ahora, ¿a quién le preguntamos? ¿Y quién nos descifrará esos códigos tan duros? Eso ahí no hay códigos, ahí no hay nada, eso es más sencillo que, hermano, eso es más sencillo que beber agua. Entonces, no tiene arandelas. Tercero, ya tenemos los dos primeros, ¿cierto? Oír la palabra de Dios. Creer con todo sentimiento, creer en Jesucristo a través de esa palabra. Tercero, yo cuando ya he creído que Jesús es santo, Jesús es Dios manifestado en carne, Jesús es el único que me puede perdonar los pecados, Jesús es el más inocente ser en esta tierra que le tocó sufrir lapidación, sufrir golpes, sufrir de todo para que fueran perdonados mis pecados, siendo Él un santo.
siendo Él Dios manifestado en carne, siendo Él el Rey de Reyes, vino y se presentó como el más vil de los siervos y se hizo lapidar como el siervo que hubiera hecho el pecado más negro, nunca habiendo cometido pecado, pero lo lapidaron, le pegaron, le arrancaron su carne, su barba, le metieron una corona de espinas. Ni eso ni que él hubiera, mejor dicho, le hubiera matado a la mamá a los judíos o a los romanos. Le hicieron lo más negro y él no se levantó, él no refunfuñó, él no dijo nada. Todo porque había un Ramiro para salvar. Todo porque había una María para salvar. Todo porque había un Charles, había una Lida, había una Lina, había Santiago, había muchos para salvar, millones para salvar. Se aguantó el dolor, los clavos que le traspasaron sus manos, sus pies, la corona de espinas, la lanza en su costado, los golpes, las bofetadas, los insultos. Dice mi Biblia que lo insultaban. Oiga, es que el ser humano sí es de lo más miserable que hay. Uno lucha con esta carne. Vea, hermano, el Señor le estaba dando de lo más hermoso que tenía él. El amor, el perdón y la misericordia. Y la gente desde abajo le escupían y le insultaban. Dígame si el ser humano no es desagradecido. Entonces, cuando yo entiendo que el que debía de estar, mire, el que merecía, si alguien merecía, a ver, yo lo pongo de esta forma. Jesús, un hombre muy santo. Jesús, un hombre muy puro, dice mi Biblia en Isaías 53, perdón, en Isaías 53, dice que nunca se halló pecado en los labios de Jesús. Nunca se halló una palabra de pecado en sus labios. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos nosotros a la par? Yo me convertí a los 20 años, 21 años. Usted me hubiera conocido de chiquitico, y de grandecito y de adolescente. Eso yo madreaba al perro y al vecino y al que me tocara. Yo no voy a decir que usted tiene aquí un hombre que es que yo nunca cometí pecado. No. Y peleaba y me di puños, hermano. Y estuve en una guerra, una de esas a punta de Surriaga, para allá con unos vecinos en el pueblo. Y me he metido en bonches y en problemas. Y mentiroso. Pero un día conocí a Jesús. Y dije, y yo llegué a esta conclusión y ojalá sea tu conclusión porque es una verdad. Si en nosotros sí de verdad hubo maldad en nuestros labios, hubo groserías en nuestros labios, hubo ofensas y ganas de hasta matar a otro en nuestro ser. Nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz y que desde abajo nos gritaran cosas horribles porque no las merecíamos. Pero el Señor cargó por nosotros ese pecado. El Señor siendo inocente, Él dijo, por los pecados de ese Ramiro, por esas injurias de María, por esas injurias de Fernando, por ese sí, pero no importa, yo los voy a amar como mis hijos y voy a pagar por ellos. Solamente que después de que yo termine este sacrificio, ellos lleven mi nombre. Oiga, qué difícil es eso. María, venga, bautícese en el nombre de Jesús y viva la palabra y ya el Señor pagó por ti. Ay, ¿eso para qué? Yo como no entiendo, yo como así, eso no. Fácil, ¿sí o no? O sea, es lo más fácil. ¿Y qué más hay que hacer? Nada. Perseverar, ya viene la última, ya el último paso de la enseñanza. Pero por lo menos, venga, está llamado al arrepentimiento, o sea, arrepiéntase de sus pecados. ¿Y qué es arrepentirme? Ay, sí, no, yo la verdad... como dijo el hombre allá en un pueblito que conocí, le gustaba robar porque no había otra señal, entonces se robaba una oveja, se robaba una gallina, iba a misa porque era familias muy religiosas, iba a misa y le confesaba al cura y decía, bueno, padre, acúseme que yo me robé una vaca. Y bueno, el padre le decía, el sacerdote le decía, hijo, vaya ya a la banca, arrodíllese, rece 9 Ave Marías y 3 Padre Nuestros y ya. Y ya, padre, ya con eso. Y entonces él iba y lo hacía. Se rezaba sus 9 Ave Marías y sus 3 Padre Nuestros y salía y se sentaba allá en la esquina con los amigos a reírse y a tomar cerveza. Y decía, bueno, ya cumplí. Vengo de pedir perdón. Y ya el Padre me perdonó. Ya estoy perdonado. Así es de que estoy listo. ¿Listo para qué? Para robar. A los 8 o 15 días volvía otra vez. Padre, acúseme, porque yo no he entendido esa palabra, yo ya estoy muy viejo y no la he entendido, porque toca decirle acúseme en lugar de perdóneme.
porque es que la enseñaron por donde era. Acúseme porque no tienen el derecho de perdonar. Ningún ser humano puede perdonarle el pecado que haya cometido ese ser humano contra otro. Perdona el que haya cometido contra él. Si usted viene y me mete un puño a mí y usted viene arrepentido y me dice, perdóneme, Ramiro, yo le pegué un puño, perdóneme. Yo le digo, yo lo perdono. Y yo tengo la autoridad de perdonarle porque es que usted me pegó el puño a mí. Pero si usted le pega el puño al vecino y viene y me dice, pastor, perdóneme que yo a mi vecino le pegué un puño. Yo tengo que decirle, pues yo le perdono, pero vaya, pídale perdón a eso y si no, guárdese porque por ahí donde lo coja mal parqueado le mete su garrotazo. Pero bueno, esa es la vida torcida que no la han enseñado, pero así no la enseñaron y que la vamos a hacer. Lo que hay que hacer ahora es corregir cada uno su error. Entonces, ese arrepentimiento, el arrepentimiento que usted ve en la pantalla, dice que es un acto, dice acto de arrepentirse, es decir, pesarle en el corazón, pesarle en su mente, el haber hecho o haber dejado de hacer algo. Es decir, haber dejado de adorar a Dios, haber dejado de darle la gloria al Señor, haber ofendido a Dios, que es un ser tan santo, tan bueno, tan puro. Dice que arrepentimiento es tratar de enmendar o corregir. Cuando de verdad una persona se arrepiente por algo y dice, hombre, yo le puse los cachos, como dice popularmente, a mi esposa, yo la engañé a mi esposa, me arrepiento, mamita, de verdad, perdóneme, usted es una mujer tan buena, una mujer que me cuida a mi niño, mi niña, me cuida la casa, yo cómo iba a hacer eso, fue un momento de debilidad, me arrepiento porque no, me metí con que no debía meterme y la embarré, no, adulteré mi matrimonio, hice mal y nunca más, y llora de verdad más que lágrimas, no son lágrimas de cocodrilo, sino que de verdad le duele en su corazón y nunca más vuelve a engañar a esa mujer. Eso es un verdadero arrepentimiento. Por eso le digo, no lágrimas de cocodrilo. Usted sabe que el cocodrilo cuando va a cazar a la presa, eso tiene esos ojos abiertos, él no los mueve y le escurren las lágrimas al cocodrilo, pero él no es que esté llorando, él es que está al acecho de la presa. Por eso salió el dicho, lágrimas de cocodrilo, porque él llora, pero no es porque le duela, sino que le escurren simplemente lágrimas ahí. Pero el ser humano tiene unos sentimientos que debe de verdad buscar el arrepentimiento y no ser como el cocodrilo, una apariencia de que llora, pero no llora. El arrepentimiento es una pena, un dolor profundo por haber pecado o haber ofendido a Dios, haberle hecho mal a alguien, haberlo calumniado, haber hecho lo malo, haber engañado, bueno, cuando lo hice con mi prójimo, también lo hice con el Señor, porque el Señor dice que ame a mi prójimo como debo amarme a mí mismo, y yo le he hecho maldad a mi prójimo, le he insultado, le he injuriado, le hice lo malo, bueno, le deseé en algún momento lo malo. Ay, hombre, yo ofendí a Dios. Yo merecía estar en la cruz. Pero el Señor, en su humanidad, estuvo en la cruz por mí. Es sentir pena, escucha esto, es sentir pena, es sentir dolor, es sentir qué vergüenza con Dios por haber de verdad Él nos creó santos y nosotros nos desviamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre y por ese hombre que es Adán entró la muerte. ¿Cierto? Pero dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia concluye, dice que todos están destituidos, todos están idos, todos están, expulsados, pudiera decir, pero es el mismo hombre, no que Dios lo expulse, sino que el hombre sea expulsado de la presencia de Dios por cuanto ha decidido pecar. Nadie puede decir que es que otro lo cogió y lo obligó a pecar. Entonces, aquí tenemos otras citas, se las voy a dejar de tarea porque cada cita que hay aquí tiene un valor, una cita bíblica. Aquí está Hechos 26:20, Salmos 32:8 y Salmo 51. Recuerde que el Salmo 51 es un símbolo de un verdadero arrepentimiento. Léetelo. Vea, si le voy a dejar el abrebocas. David había adulterado el matrimonio. El rey David había adulterado el matrimonio, teniendo allí su esposa y sus mujeres solteras, que era permitido en ese tiempo. Pero él lo que no le era permitido era ir a quitarle la mujer al vecino, y menos cuando su vecino tenía una sola. Urías tenía una sola esposa al que amaba mucho y servía en la guerra para salvar a Israel en el ejército. Y David aprovechó que Urías estaba por allá de soldado en el ejército y fue y le quitó la mujer a Urías y la trajo a palacio, aprovechándose de su autoridad de rey. Durmió con ella, la embarazó y luego trajo a Urías y quiso hacer que se acostara con la esposa.
porque había descubierto David que la esposa de Urías había quedado embarazada. Y dijo, ¿cómo así? La esposa embarazada y el esposo está en la guerra de soldado, ¿cómo así? Entonces hágalo traer, como tenía autoridad, hagan traer a Urías que duerma con la esposa y aquí no ha pasado nada, que el niño es de Urías, digamos que es de Urías y no ha pasado nada. Pero como unos son los pensamientos del hombre, pero otros son los de Dios. Algo pasó, algún chismoso o algo pasó con Urías, pero Urías vino y no quiso entrar a la casa, no fue a visitar a la mujer. Y por supuesto, pues no durmió con ella, no tuvo relaciones con ella. Y entonces David dijo, ¿y ahora qué hago? Yo soy el rey, pero no sé, no, que resulta que no entró a la casa y ahora, pues sencillo, fue y llamó al general de la guardia y le dijo, póngalo adelante de la batalla y cuando vengan los enemigos, ustedes retírense para que lo maten y digan que murió en combate. Y lo hicieron y murió en combate. Y murió Urías. Y quedó viuda ahora sí la mujer de Urías. Entonces, ¿qué le impedía? La trajo a palacio. Pero Dios no se queda con nada ajeno. Eso le costó lágrimas, pero no de cocodrilo, sino lágrimas de sangre le costó a David. Porque David, primero que todo, el niño que estaba esperando, producto del adulterio, ese niño murió. En unas condiciones terribles se murió ese niño. Él había propiciado pena contra los malos. Entonces, los hijos de David, cuando estaba viejo, lo persiguieron, lo hicieron huir, todo por quitarle el reino. Los mismos de su casa se levantaron para quitarle el reino. El hijo durmió con la esposa de su padre, sus madrastras, el propio hijo de David. Entonces las consecuencias del pecado son terribles. Uno cree que es que uno peca contra el vecino o contra el otro y eso se quedó así, nadie se enteró y ya callado, y eso ya pasó. Pero con Dios, si no hay un verdadero arrepentimiento, la cosa es seria. Pero un día David se puso a escribir este Salmo 51 y el Salmo 32. Pero este 51, David de verdad que con unas lágrimas, él dice, Señor, lávame más y más, y seré más blanco que la nieve. No quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, que tu Espíritu noble me sustente. Señor, y comienza, de verdad es un arrepentimiento tremendo el que tú encuentras en el Salmo 51. Ojalá usted, ojalá yo tengamos el profundo arrepentimiento del Salmo 51. No sé si me permiten el cuarto, por lo menos para ser coherentes con lo que les dije al comienzo. El cuarto habla de la conversión. Recordemos los pasos para ser salvos. Espero que estén buenos a su paladar académico, de conocimiento bíblico teológico. Primer paso para ser salvo, oír la palabra de Dios. Segundo paso, creer que esa palabra es verdad y que Jesús es verdad y que no se juega con él. Tercer paso, arrepentirme porque la palabra ha hecho cavidad en mi vida, ha hecho mella en mi vida. Entonces yo me arrepiento de lo malo y reconozco que Jesús es el ser más santo y puro y Él solamente me puede salvar y que yo merecía estar en la cruz, pero Él fue a pagar por mí. Entonces yo respondo a eso con un cuarto paso y se llama la conversión. ¿Qué es la conversión? Es el resultado del arrepentimiento, es un giro de 180 grados. Yo se lo tipifico así, es como cuando usted ve al niño que está, imagínese que tiene balcón y no tuviera reja su apartamento o está en una loma, no sé, y usted ve un niño que va como dormido y va para el abismo y el niño va caminando y él no sabe, va para el abismo y usted va corriendo y dice, no, se va a matar, se lanza, se va a matar y usted lo gira. Él iba con cara hacia el abismo y usted va y le pone la carita hacia el camino bueno y comienza que siga caminando hacia donde le va a ir bien y va a conservar la vida. Perdóneme esa analogía. Eso se llama conversión. Nosotros íbamos con la cara, el rostro hacia el diablo, haciendo lo malo, la mentira, el insulto, el engaño, la traición, las malas palabras, el mal carácter, dígame que yo te diré, todas esas cosas que no van bien al espíritu. Y entonces un día nos encontramos con Jesús y su santa palabra y le dimos la espalda, le quitamos el rostro al diablo de todo lo que nos dijera. Borracho, ¿quiere cervecita? Cervecita. ¿Quiere aguardiente? Sí, aguardiente. Cigarrillito, baile y disfrute y sí, échale. Entonces dejamos de ser los títeres del diablo, le volteamos el rostro a él y le dimos la espalda a él y ahora le damos el rostro al Señor. Y el Señor dice, ¿quiere vivir sobrio siempre? Sí, Señor, quiero vivir sobrio y no ebrio.
¿Quiere amar a su prójimo como a ti mismo? Sí, Señor. He entendido que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con el fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, aquí estoy. Y el Señor dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, sobre los que se han convertido. Te convertiste, María, te convertiste, Ramiro, te convertiste, Charles, te convertiste, Fernando, te convertiste, Lina, te convertiste, quien haya sido. ¿Eres fiel? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Clama a mí y yo ahora te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú antes no conocías. Entonces la conversión es ese giro, ese arrepentimiento, ese cambio de dirección. Iba por el camino malo, ahora ando en Cristo Jesús. Y Jesús dice en San Juan 14:6, escríbalo por ahí en un billete que usted no vaya a gastar. Escriba San Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, si tú andas con Jesús, yo ando con Jesús, andamos en el perfecto camino, andamos en la vida, por eso llaman los perfectos. Vengan ustedes los perfectos, no porque lo seamos, sino porque andamos en el camino de Cristo, que es la perfección. Vengan los que andan en la verdad. Y tanta iglesia que hace, vea, los testigos de Jehová dicen que son la verdad, los católicos dicen que son la verdad, los mormones dicen que son la verdad, los pentecostales dicen que son la verdad, los mormones dicen que son la verdad, los adventistas dicen que son la verdad, los bautistas dicen que son la verdad, los del Islam dicen que son la verdad. Por eso uno no va a ningún lado, porque uno ya no sabe ni qué es la verdad. Pues aprendes de San Juan capítulo 14 versículo 6. San Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y entonces si usted dice, bueno, yo creo en Jesús, Él es la verdad. Señor, pon tu nombre en mí en las aguas del bautismo. Pon tu nombre en mí. Si tú eres el camino, la verdad y la vida, yo necesito de ti. Necesito estar en una iglesia donde tú seas el primero. ¿Quién es el primero en esta iglesia? Yo, el pastor, soy el apóstol internacional, soy el apóstol, soy el profeta. Húyale a eso. Porque cuando en la iglesia el más importante es el pastor, el apóstol, la profetisa, eso no es la verdad. Ahí están engañados y van a morir engañados. La iglesia que de verdad es la verdad, perdone la redundancia, es la que tiene a Jesús el primero. ¿Quién es el jefe de esta iglesia? Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Señor en esta iglesia? Jesús de Nazaret. ¿Quién es el primero en esta iglesia? Jesús de Nazaret. ¿A quién se le da toda la honra y la gloria y el honor? A Jesús de Nazaret. ¿En qué nombre se bautizan en esta iglesia? En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿En qué nombre cogen camino ustedes cuando salen al trabajo y dan gracias cuando regresan a su casa? En el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, ustedes tienen la verdad. ¿Y por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa conversión, al igual que el arrepentimiento, es la conversión. Es un acto de Dios en la vida de aquel que lo permite. Oiga, que lo permite. Yo les acuerdo que yo les dije a ustedes, yo termino este curso y yo le digo, Fernando, Charles, ¿se va a bautizar? No quiero, yo no quiero. Listo, mijo, hágale. Ay, para adelante es para allá. Yo no me voy a poner bravo por eso. Yo me voy a condenar. Ya se lo leyó en la palabra. Las palabras enlazan lo que tú quieres. Hágale. No hay problema por eso. Pero hermano, aquí está diciendo el que de verdad quiere agradar. Es un acto a la vida de aquel que lo permite. El que permite, el que diga de su propia cuenta, yo sí quiero. El Señor hace maravillas. Yo un día le dije al Señor, yo sí quiero de eso. Yo no quiero vivir más en una vida de pecado. Yo no me quiero mover. Aunque yo no era un borracho, yo no tengo que decirle, mire, yo nunca fui marihuanero. Eso sí no. Nunca fui un mujeriego, pero tampoco. Nunca fui un vago por ahí. No, tampoco. Yo no supe, mire, hermanos, la hierba más peligrosa que yo conocí fue el cilantro. Así de que yo no fui un problema, pero tenía otras cosas que tuve que convertirme, darle la espalda a otras cosas, a otros pecados que también eran pecados, y darle mi rostro a aquel que me puede salvar y me pudo salvar, que se llama Jesús de Nazaret. El arrepentido, aborrece lo malo. Y de ninguna manera quiere desagradar al Señor. Por el contrario, se deleita cada vez más en su presencia y anhela cada día de todo corazón ser mejor cristiano. Y si logra ser un buen cristiano, un excelente cristiano, entonces será mejor hijo, mejor padre, mejor cónyuge, mejor esposo, mejor esposa, mejor ciudadano, mejor todo.
amando al Señor cada día, más y más, porque cada día aprendemos a amarlo más. Vea, hermano, esto es como cuando a uno le gusta, como cuando a usted, María, le gustaba el muchacho ese con que se casó. Entre más lo miraba, como que más le gustaba, hasta que dijo, quiero que me proponga matrimonio, yo quiero casarme, lo amo. Y a uno de hombre le pasa lo mismo, como que entre más mira a la muchacha, más le gusta. Esa es la que yo quiero tener para mí, para toda la vida. Yo quiero tenerla, quiero. Pero tiene un papá bravo, no importa, pero yo quiero tenerla para mí. Pero la mamá también es brava y no gusta de usted, pero no importa, yo quiero la muchacha. Mire, uno en este evangelio, entre más conoce a Jesús, más se enamora de Jesús, porque ve las maravillas del Señor. Y de verdad, cuando uno llega de verdad convencido de que ese Señor es un Señor, un Rey maravilloso, cada día que pasa, Amén. uno se enamora más de Él. Yo llevo 20 de años en este evangelio. Ah, pero es que usted es el pastor. ¿Y qué? Soy un ser humano, podría colgar la Biblia, como dicen algunos, y irme. Pero es que de verdad, yo estoy enamorado de este Señor tan maravilloso, de este Rey tan poderoso. No encuentro otro Rey en otro lado tan maravilloso como Él. Entonces, además de convertidos, oiga, además el convertido, la persona que se convierte, se conoce fácilmente por la obra del Espíritu Santo en su vida. Es decir, el mismo Dios, el mismo Señor que es Espíritu eterno y que habita en Jesús, ahora está haciendo obras grandes en personas común y corriente. Este era borracho, ya no se emborracha. Este era mujeriego, ya no es mujeriego. Ahora ama a su esposa, ahora la respeta. Este era un favorito y eso pasaba por la pared y de una vez salía candela y ¿qué me insinúa? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué es lo que usted? No, ahora no. Ahora es amable. Algunos dicen, se volvió tonto. Ah, bueno, llámelo como quiera. Pero la Biblia dice que es la obra del Espíritu Santo que lo volvió amable, que ahora contesta con decencia, que ahora contesta con dulzura para con su esposa. Ama a su esposa, le echa el brazo, le da beso a su esposo, a sus hijos, los ama, los quiere y ahora es más señor que antes. Si antes era buen esposo, si antes era buena esposa, ahora es excelente. Entonces ahí se conoce la conversión verdadera de un cristiano que ha sido cambiado, convertido a Cristo. No que anda con la cara para atrás. El que anda con la cara para atrás es el que va a la iglesia y anda con la cara para atrás mirando al diablo a ver qué le dicta. Ese se llama uno que anda con la cara para atrás. Pero cuando uno mira de frente al Señor y va de frente de verdad para no tropezar, ese tiene una conducta que se va en contra de los deseos de la carne. Les dejo este texto que está ahí, por favor, léalo. Yo le aconsejo, mire el video después, léete estos textos. Ahí está Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Ojalá léete todo ese capítulo 5 de Gálatas, es precioso. Las obras de la carne, las obras del espíritu. Mire qué son las obras de la carne y qué son las obras del espíritu. Y usted va a decir, ¡ah! Claro, ahora sí entendí un poco más al pastor. ¿Y por qué? Porque es que el pastor es... No, porque es que usted lee la palabra de Dios que es una lumbrera para su camino. Yo se lo voy a dejar hasta ahí. Porque la idea no es que ustedes se ahiten, sino... perdón. La idea es que ustedes aprendan. Me van a acordar dentro de 8 días, si el Señor nos da la vida, la salud y la licencia, de estudiar 2 que nos faltan. No, y se acabó el curso. No, hay otras cosas. Pero 2 cosas que faltan para ser salvos. Pero hasta aquí repasemos. Para ser salvos hay unos pasos. Son 7 pasos. Pero la verdad, entonces, son 6 o 7 pasos. Bueno, vamos a mirar. Pero los primeros son: 1, oír la palabra de Dios. 2, creer. 3, arrepentirme. 4, convertirme. Convertirme. Y 5, nacer de nuevo. Oiga, ¿cómo así? Yo tengo que nacer de nuevo. Déjame que en el